Bienvenida al canal. Aquí, cada vida que seguimos deja una marca. Hoy viajamos a Seattle, Washington, una ciudad gris y lluviosa que guarda muy bien sus secretos. Vamos a seguir la historia de Isabel R.S., una arquitecta de 39 años y madre de gemelas, que pasó 2 años sin ver a sus propias hijas después de que su exmarido la destruyera en el tribunal utilizando documentos falsificados. Lo que Graham no sabía era que la enfermedad de una de las niñas revelaría una verdad dentro de una habitación de hospital que él nunca podría controlar. Quédate hasta el final. Si te vas antes, te vas a perder la mejor parte. Pero antes de empezar, asegúrate de formar parte de nuestra familia aquí en el canal, y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del país o del mundo nos estás viendo. Empecemos. Eran las 6:47 de la mañana de un martes de agosto cuando el teléfono de Isabel R.S. vibró sobre su mesa de dibujo, donde había dormido menos de 3 horas. Estaba en Portland, Oregón, sola en una oficina que olía a café rancio y papel de impresora, con planos extendidos sobre cada superficie de trabajo. La Torre Morrison. 6 meses de cálculos estructurales, especificaciones de acero y reuniones interminables con inversores. Todo se reducía a planos que representaban un contrato de $28 millones, suficiente para salvar el estudio de arquitectura en quiebra que compartía con su socio, Marcus Morrison. A las 5 de la mañana, ya había renunciado a dormir y había vuelto a su mesa de dibujo. No porque amara tanto el proyecto, sino porque cuando su mente estaba ocupada, dejaba de pensar en todo lo demás. Y todo lo demás, en ese momento, tenía nombres: Sophie y Ruby, sus hijas gemelas de 10 años, a quienes no veía desde hacía 732 días. El número en su celular tenía un código de área de Seattle. Casi no contesta. Señora R.S., la voz al otro lado de la línea era calmada, con esa urgencia específica que solo los médicos saben mantener al mismo tiempo. Soy la doctora Sarah Bittman, del Hospital Infantil de Seattle. Llamo por su hija, Sophie. Isabelle sintió como la sangre abandonaba su rostro. ¿Qué pasó? ¿Está herida? Sophie fue ingresada en nuestra sala de emergencias esta madrugada. Su recuento de glóbulos blancos es críticamente bajo, 100 células por microlitro. El rango normal está entre 4.500 y 10.000. Estamos realizando pruebas adicionales, pero sospechamos leucemia mieloide aguda. La palabra cayó en el silencio de la oficina como un objeto pesado. Leucemia. La hija de 10 años de Isabelle tenía cáncer. Necesito que venga a Seattle inmediatamente, continuó la doctora. Sophie va a necesitar un trasplante de médula ósea. Necesitamos evaluarla como posible donante. El tiempo es crítico. Estoy en Portland. Isabelle ya había tomado sus llaves antes de terminar la frase. Puedo estar ahí en 3 horas. Perfecto. Pregunte por mí en la unidad de oncología pediátrica cuando llegue. Hubo una breve pausa. Señora R.S., sé que la situación de custodia es complicada, pero ahora mismo Sophie necesita a su madre. Isabelle colgó y se quedó mirando los planos de la Torre Morrison esparcidos sobre el escritorio. Llamó a Marcus. Necesito cancelar la reunión de Morrison. Isabelle, es nuestro proyecto más grande en 2 años. Si no presentamos hoy. Mi hija tiene cáncer. Me voy a Seattle. Silencio al otro lado. Marcus conocía la historia. Había visto a Isabelle derrumbarse cuando Graham le quitó a las niñas. Cuando el juez creyó las mentiras en ese informe psiquiátrico fabricado. Había sido testigo de cada apelación rechazada. Cada carta devuelta sin abrir. Dijo finalmente. Yo me encargo de Morrison. Para quienes no lo sepan, el Hospital Infantil de Seattle no es un hospital cualquiera. Es uno de los mejores hospitales pediátricos de Estados Unidos, especializado en enfermedades raras y trasplantes complejos. Funciona como un centro regional, atendiendo pacientes no solo de la ciudad, sino de todo el noroeste del Pacífico. Las listas de espera son más cortas, pero los casos son los más graves. La autopista entre Portland y Seattle son 210 millas de pinos oscuros y asfalto gris. Isabelle hizo el trayecto en 2 horas y 40 minutos, conduciendo 15 millas por encima del límite de velocidad,
con los nudillos blancos sobre el volante y la radio apagada. 732 días sin ver a sus hijas. Cuando Graham obtuvo la custodia total, se llevó a Sophie y Ruby a Seattle, cambió sus escuelas y cortó toda comunicación. Isabelle envió cartas, regalos, tarjetas de cumpleaños. Todo regresó sin abrir. El juez había creído un informe psiquiátrico firmado por un médico, Martin Strauss, que declaraba que Isabelle sufría de trastorno bipolar, dependencia al alcohol e inestabilidad emocional que ponía en riesgo a las niñas. Nada de eso era cierto. Pero Graham era un abogado carismático y convincente, y ella era una madre soltera intentando sostener un estudio lleno de deudas. La balanza nunca estuvo equilibrada desde el principio. Y ahora Sophie estaba enferma. Durante los últimos 2 años, Isabelle intentó contratar abogados. 3 rechazaron el caso sin siquiera leer los documentos. Graham Pierce era socio en uno de los bufetes más respetados de Seattle, y nadie quería sentarse en el lado opuesto en una sala de tribunal. El cuarto le pidió un anticipo que ella no tenía. Dejó de intentarlo. El estacionamiento del hospital era enorme y estaba bien iluminado. Los pasillos eran de un blanco intenso, con olor a alcohol etílico y esa mezcla particular de esperanza y desesperación que solo existe en pediatría. Isabelle siguió las señales hasta el 4.º piso. La doctora Sarah Whitman estaba en la estación de enfermería. Una mujer de unos 40 y tantos años, con el cabello rubio oscuro recogido en un moño tirante y unos ojos claros y tranquilos. «Gracias por venir tan rápido», dijo, extendiendo la mano. «Hablemos antes de que vea a Sophie». La sala de consulta era pequeña. La doctora cerró la puerta. Sophie fue ingresada a las 3 de la mañana por su padre. Había estado experimentando fatiga extrema, sangrados frecuentes y moretones durante varias semanas. El señor Pierce pensó que era un virus. Para cuando la trajo, sus niveles ya eran peligrosos. Isabelle sintió cómo se tensaban sus manos. Semanas. La doctora no dijo nada, pero en su mirada había algo que no necesitaba palabras. Lo que importa ahora es el tratamiento. Sophie necesita un trasplante de médula ósea. Vamos a necesitar evaluar al señor Pierce, a usted y, de ser posible, a su hermana Ruby. Los hermanos suelen ser los mejores compatibles. Graham tiene la custodia total, dijo Isabelle en voz baja. Hay una orden de restricción. No puedo acercarme a menos de 150 metros de las niñas. Lo sé, pero esto es una emergencia médica. La ley del estado de Washington permite a los padres biológicos acceder a sus hijos en situaciones de riesgo de vida, independientemente de los acuerdos de custodia. ¿Tengo derecho legal de estar aquí? La doctora hizo una breve pausa. Su nombre figura en la historia clínica como madre biológica. También hay una nota sobre contacto bloqueado debido a una orden judicial en disputa. Nuestro departamento legal me informó de esto antes de llamarla. ¿Graham sabe que me llamaste? Todavía no. Se fue alrededor de las 6 de la mañana a buscar a Ruby a la casa de su hermana. Debería volver en menos de 1 hora. Menos de 1 hora con su hija antes de enfrentarlo. ¿Puedo verla ahora? Presta atención a este detalle. La doctora Whitman llamó a la madre antes de notificar al padre. Leyó entre líneas el historial médico y eligió el lado correcto. El pasillo que conducía a la habitación 412 tenía murales coloridos de elefantes y jirafas pintados en las paredes. En algún momento, alguien decidió que los niños gravemente enfermos necesitaban jirafas sonrientes en su campo de visión. La intención era buena. El resultado era ese tipo de alegría forzada que solo funciona si no piensas demasiado en lo que ocurre detrás de cada puerta. Isabelle abrió la puerta lentamente. Sophie estaba acostada en la cama del hospital, viéndose demasiado pequeña para esas sábanas blancas. Su cabello oscuro había sido cortado corto. Su piel era grisácea, casi translúcida, con moretones púrpura oscuro en los brazos donde le habían colocado las vías intravenosas. Giró la cabeza hacia la puerta, e Isabelle vio miedo en sus ojos antes que cualquier otra cosa. «Está bien», susurró Isabelle, avanzando despacio. «No voy a hacerte daño. ¿Quién eres?» Su voz era ronca, débil.
El corazón de Isabelle se partió en dos con precisión quirúrgica. Me llamo Isabelle. Estoy aquí para ayudarte a ponerte mejor. Sophie la miró durante un largo momento. Esos ojos oscuros recorriendo el rostro de su madre como si intentaran reconocer un sueño antiguo. Y entonces, tan bajo que Isabelle casi no lo escucha. Mamá. No pudo contener las lágrimas. Sí, mi amor. Soy yo. Sophie se quedó en silencio un segundo. Papá dijo que te fuiste porque ya no nos querías. No era el momento. No era el momento para dejar que la rabia hablara más fuerte que el amor. Isabelle se sentó en la silla junto a la cama, tomó la pequeña y fría mano de su hija entre las suyas y se quedó así, en silencio por un instante. Porque a veces la presencia es lo único que las palabras no pueden reemplazar. Yo nunca me fui, dijo finalmente. He intentado volver todos los días desde que me separaron de ustedes. Antes de que Sophie pudiera responder, la doctora Whitman apareció en la puerta con expresión urgente. Señora R.S., el señor Pierce acaba de llegar con Ruby. Está exigiendo saber por qué usted está aquí. Isabelle esperó en la sala de conferencias mientras Graham acomodaba a Ruby en la habitación de Sophie. 30 minutos que se sintieron como 30 años. Cuando él entró, casi no lo reconoció. 2 años atrás, Graham Pierce era el tipo de hombre que vestía trajes caros y sonreía a los jueces como si les estuviera haciendo un favor. Ahora, a los 45 años, parecía más pequeño de alguna manera. Tenía más canas. Las líneas alrededor de su boca eran más profundas. Pero sus ojos eran los mismos. Fríos. Calculadores. Los ojos de alguien que trata a las personas como piezas de ajedrez. No se sentó. Se quedó de pie al frente de la mesa, con los brazos cruzados, mirándola como si fuera algo que había pisado por accidente. ¿Qué demonios haces aquí? Seamos claros, este hombre acaba de atravesar un hospital con una hija gravemente enferma, y lo primero que hace es arrastrar a la madre a una sala para intimidarla. Un sentido de prioridades impecable. Sophie necesita un trasplante de médula ósea, dijo Isabelle con una calma que le costaba todo. La doctora Whitman me llamó porque soy una posible donante. Tienes una orden de restricción. No puedes estar a menos de 150 metros de mis hijas. Nuestras hijas. Y esto es una emergencia médica. La doctora Whitman entró antes de que él pudiera responder. Su expresión era completamente profesional y absolutamente inquebrantable. Señor Pierce, la señora R.S. tiene razón. La ley del estado de Washington garantiza el acceso de los padres en situaciones de riesgo de vida, independientemente de las órdenes de custodia. Sophie necesita un trasplante. Debemos evaluar a todos los posibles donantes. Eso incluye a ambos y, preferiblemente, a Ruby. Graham miró a la doctora por un segundo. Luego volvió a mirar a Isabelle, mostrando esa sonrisa que ella había aprendido a temer durante su matrimonio. Bien. Háganme las pruebas. Pero quiero algo a cambio. Hizo una pausa. Si soy compatible y dono, quiero la custodia total y permanente de ambas. Sin visitas, sin acuerdos compartidos. Isabelle firma la renuncia definitiva a sus derechos parentales. El aire abandonó la habitación. No puedes, empezó Isabelle. Claro que puedo, su voz era suave, como vidrio roto. ¿Quieres salvar a Sophie? Esas son mis condiciones. La doctora Whitman se quedó en silencio por un momento. Entonces, señor Pierce, voy a ser muy clara. Lo que usted está describiendo es coerción médica. Si intenta utilizar la enfermedad potencialmente mortal de su hija para manipular acuerdos de custodia, lo denunciaré inmediatamente a Servicios de Protección Infantil y al Comité de Ética de este hospital. ¿Me ha entendido? Hagamos una pausa aquí. En Estados Unidos, usar la necesidad médica de un menor como moneda de cambio en una disputa de custodia se considera extorsión y constituye abuso infantil. Le da a un juez motivos inmediatos para revisar y potencialmente revocar la custodia. Graham lo sabía. Era abogado. Y aún así decidió intentarlo. Graham no respondió a la doctora. Solo la miró con esos ojos fríos y dijo: No estoy haciendo amenazas, doctora.
Estoy protegiendo a mis hijas. Luego salió de la sala. Isabelle se quedó mirando la puerta cerrada. Después dijo en voz baja. Hagan las pruebas. A él, a mí, hagan lo que sea necesario. Sophie es lo primero. Las pruebas de compatibilidad tomaron 20 minutos. Agujas finas. Viales etiquetados. Silencio clínico. Graham se negó a mirar a Isabelle en todo momento. Sophie sostenía la mano de su madre. Ruby mantenía la mirada fija en el suelo. Isabelle observó a Ruby, sintiendo como su corazón se tensaba segundo a segundo. 2 años atrás, esa niña había sido apartada de ella a los 8 años. Ahora tenía 10. Era más alta, más delgada, con sombras bajo los ojos que ningún niño debería tener. Había algo en su forma de moverse, también. Demasiado cautelosa. Como si esperara ser castigada por cada gesto. Cuando Ruby finalmente la miró, Isabelle se arrodilló para quedar a su altura. Papá dijo que te fuiste porque no nos querías, dijo Ruby. Directa. Sin enojo. Y eso era aún peor. No estaba acusando. Estaba repitiendo algo que había aceptado como verdad. Eso no es cierto, dijo Isabelle, con la voz firme a pesar de las lágrimas. Te amo más que a nada en el mundo. Tu padre las alejó de mí, y yo nunca dejé de intentar volver. Ni un solo día. Ruby la miró con esa necesidad desesperada de entender. Esa mirada que solo existe en alguien a quien le han mentido durante demasiado tiempo. Abrió la boca para decir algo, pero una enfermera apareció en la puerta, llamándolos para los resultados. Fíjate en los hombros de Ruby en ese momento. Curvados hacia adentro. Como alguien que ha aprendido a ocupar el menor espacio posible. Una niña de 10 años no nace así. Eso se aprende. Y lleva tiempo. 2 horas se convirtieron en 4. Isabelle estaba sentada en la cafetería del hospital con una taza de café que se había enfriado sin ser tocada. Marcus le envió un mensaje diciendo que los inversores de la Torre Morrison amenazaban con retirar sus $2,8 millones, el dinero que podía salvar la firma. Ella no respondió. El café seguía ahí, frío, intacto. El testigo más honesto de esa cafetería. A las 5 de la tarde, la doctora Whitman llamó a todos a su oficina. Graham llegó acompañado de una mujer que Isabelle no conocía. De unos 30 y tantos años, rubia, impecable, con la mano apoyada en su brazo como marcando territorio. Graham la presentó simplemente como Stephanie. Sin apellido. Sin explicación. La doctora Whitman ignoró su presencia con una elegancia ensayada. Tengo los resultados preliminares de compatibilidad. La doctora miró a Isabelle, luego a Graham. Isabelle, no eres compatible. Graham, tú tampoco eres compatible. El silencio se volvió pesado. ¿Y Ruby? Preguntó Isabelle. Ruby es compatible en un 50% con Sophie, lo cual es lo esperado entre hermanas. La doctora hizo una pausa, mirando la tableta en su mano con una atención distinta. Sin embargo, hay algo inusual en los marcadores genéticos de Ruby. No coinciden con el patrón esperado según el perfil genético de Graham. Graham frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos realizar un panel genético más completo esta misma noche. Puede haber factores adicionales que debamos explorar antes de continuar. Fue cuidadosa con cada palabra. Isabelle lo notó. Graham también. Y este detalle importa, porque un abogado no escucha marcadores inusuales sin empezar a calcular. Isabelle vio ese cálculo encenderse en sus ojos incluso antes de que hablara. Giró lentamente y miró a su exesposa, entrecerrando los ojos. ¿Qué hiciste, Isabelle? No hice nada. Pero su voz titubeó, porque en ese momento, por primera vez en 10 años, un recuerdo que había enterrado tan profundamente que casi se había convencido de que era una invención, comenzó a salir a la superficie. Junio de 2015. La doctora Whitman dio por terminada la reunión antes de que Graham pudiera insistir. Pidió a todos que descansaran. Graham se fue sin decir otra palabra, con Stephanie siguiéndolo como siempre, a su sombra. Isabelle se quedó. Doctora Whitman,
dijo en cuanto la sala quedó vacía. ¿Qué es lo que no me está diciendo? La doctora cerró la puerta de la oficina. Señora R.S., necesitamos hablar en privado. ¿Puede quedarse después de cenar? Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Superfecundación heteroparental. 2 óvulos liberados en el mismo ciclo, fecundados por 2 hombres distintos en menos de 48 horas. Gemelas con padres biológicos diferentes. Es real. Es extremadamente raro. 1 en cada 400 nacimientos de gemelos. Y casi nunca se descubre, a menos que se realice una prueba de ADN por otra razón, como la búsqueda de un donante de médula ósea. Eran más de las 8 de la noche cuando la doctora llamó a Isabelle nuevamente a la oficina. Los pasillos del hospital estaban en silencio. Sophie y Ruby dormían, vigiladas por las enfermeras del turno nocturno. Solo estaban ellas dos. Y la verdad que Isabelle aún no estaba preparada para escuchar. La oficina era pequeña, llena de revistas médicas y diplomas enmarcados. La doctora le indicó que se sentara y cerró la puerta con cuidado. Señora R.S., aceleré el análisis de ADN utilizando un protocolo de emergencia permitido por la Ley Médica de Washington en situaciones de riesgo de vida. Hizo una pausa. Los resultados son complejos. Isabelle apretó los apoyabrazos de la silla. Dígamelo directamente. La doctora giró el monitor hacia ella. Gráficos, números, marcadores genéticos, columnas que Isabelle no sabía leer, pero que, de alguna forma, ya entendía. Primero, las buenas noticias. El ADN mitocondrial confirma que usted es la madre biológica de Sophie y Ruby. No hay ninguna duda. ¿Y las malas? La doctora sostuvo su mirada. Graham Pierce no es el padre biológico de ninguna de las dos. La habitación comenzó a girar. Eso es imposible. Graham y yo estábamos juntos cuando quedé embarazada. Estábamos comprometidos. Yo nunca. Hay más. La voz era firme, pero suave. Sophie y Ruby tienen padres biológicos distintos. Isabelle la miró fijamente. Padres distintos. Son gemelas. Son gemelas dicigóticas, no idénticas. 2 óvulos diferentes fecundados por espermatozoides de 2 hombres distintos. Hizo una pausa. Existe un fenómeno raro para esto. Se llama superfecundación heteroparental. El silencio que cayó en la habitación duró demasiado. Isabelle cerró los ojos. Y ahí estaba. Junio de 2015. Ella y Graham llevaban semanas discutiendo. Él quería que dejara su trabajo en el estudio de arquitectura. Quería controlar su agenda, la boda que había organizado sin consultarle. Toda su vida, como si ella fuera un proyecto que él estuviera gestionando. Un jueves por la noche, todo explotó. Isabelle dijo que no estaba segura de casarse. Él la llamó desagradecida y la acusó de seguir enamorada de Julian Reed. No estaba completamente equivocado. El viernes había una gala de networking en el Museo de Arte de Portland. Isabelle fue sin Graham. Necesitaba espacio. Y Julian estaba allí. Julian Reed. El arquitecto. El hombre al que había amado antes que a Graham. El hombre que le había propuesto matrimonio 3 años antes y había recibido un no porque ella eligió su carrera. Luego conoció a Graham. Y Julian desapareció de su vida. No habían hablado en meses. Pero esa noche, frente a una pintura de Rothko, con demasiado vino y una nostalgia pesada por la vida que había decidido no vivir, hablaron. Sobre trabajo. Sobre decisiones. Sobre las versiones de sí mismos que habían dejado atrás. E Isabelle cometió un error. Un error que enterró tan profundo que terminó convenciéndose de que nunca había sucedido. A la mañana siguiente volvió con Graham. Pidió perdón y dijo que sí a la boda. Intentó olvidar a Julian. 2 semanas después, descubrió que estaba embarazada. 2 meses después, se casó. Siempre creyó que las gemelas eran hijas de Graham. Nunca lo cuestionó. No tenía razones para hacerlo. Era lógico. Estaba comprometida con él. Había vuelto con él. Las niñas eran suyas. Hasta ahora. Señora R.S., la doctora la devolvió al presente.
Sé quién es el otro padre, dijo Isabelle en voz baja. Se llama Julian Reed. La doctora asintió lentamente. Necesitamos contactarlo. Si es el padre biológico de una de las niñas, podría ser compatible. ¿Tiene alguna forma de comunicarse con él esta noche? No he hablado con él en 10 años. Entiendo que esto es difícil, pero Sophie se está quedando sin tiempo. Isabelle pensó en Sophie. Pequeña. Pálida. Su mano fría entre las suyas. Pensó en aquello que había intentado olvidar. Y luego pensó en Julian. El hombre al que había herido. El hombre que no tenía idea de que podía tener una hija en el mundo. Lo voy a llamar. Intento mantenerme neutral aquí, pero hay algo muy específico en un hombre que, al escuchar que podría tener un hijo, no pregunta si es cierto, sino cuando tiene que estar. Quédate con ese detalle. La sala de espera estaba vacía. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente. Isabelle miró el número en la pantalla de su teléfono durante largo rato. Nunca había podido borrarlo en 10 años. Siempre lo había considerado una debilidad. Esa noche, se sentía como otra cosa. Marcó. Un tono. 2. 3. Hola. Su voz era exactamente la misma. Esa calma particular de alguien que no necesita demostrar nada a nadie. Julian, dijo ella, con la voz quebrándose antes de poder continuar. Soy Isabelle. Necesito tu ayuda. Hubo una pausa larga. Ella podía escuchar su respiración. Isabelle, ¿eres tú de verdad? Sí. Perdón por llamar así. Sé que han pasado años y no tengo derecho a pedirte nada. Su voz se apagó. Pasó algo. Algo terrible. Y no sabía a quién más llamar. ¿Estás bien? ¿Estás herida? La preocupación fue inmediata. Genuina. Así era Julian. Siempre poniendo al otro primero, incluso después de todo. No estoy herida. Pero, Julian, tengo hijas gemelas. Tienen 10 años, y una de ellas, Sophie, tiene leucemia. Necesita un trasplante de médula ósea. Hubo otra pausa más larga. Dios mío, Isabelle, eso es terrible. Pero, ¿por qué me estás llamando? Ella cerró los ojos. Porque el hospital hizo pruebas de ADN para encontrar un donante, y descubrieron algo que yo no sabía. Las gemelas tienen padres biológicos distintos. Es raro, pero sucede, y una de ellas. Tomó aire profundamente. Una de ellas podría ser tu hija. De esa noche, junio de 2015. El silencio que siguió fue el más largo de su vida. Julian, yo no lo sabía. Te lo juro, no lo supe hasta hoy. Si lo hubiera sabido. Estoy aquí. Su voz era baja, sorprendida, pero firme. ¿Me estás diciendo que podría tener una hija? ¿Y que tiene leucemia? ¿Y qué podría ser compatible para el trasplante? Los médicos dicen que si eres el padre biológico, hay un 50% de probabilidades de compatibilidad. Es mucho mejor que buscar un donante no relacionado en el registro. Silencio. Ella casi podía sentirlo organizando cada pieza de información de esa forma metódica que siempre lo había caracterizado. Pieza por pieza. Sin dejar que nada se le escapara. ¿Cuándo necesitas que esté allí? Para el viernes, para las pruebas. Pero. Estaré en Seattle, la interrumpió suavemente. Trabajo como arquitecto aquí ahora. Puedo estar en el hospital mañana a las 10 de la mañana. Isabelle sintió como algo se descongelaba dentro de su pecho por primera vez en días. Julian, no sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo. Su voz era serena. Si es mi hija, si hay alguna posibilidad, quiero ayudar. Te veo mañana. Colgó. Se quedó sentada en el silencio vacío de la sala de espera, con lágrimas cayendo por su rostro sin intentar detenerlas. Mañana, Julian Reed volvería a entrar en su vida. Mañana, enfrentaría las consecuencias de una noche que había intentado olvidar durante una década. Mañana, Graham descubriría una verdad que nunca había previsto. Pero esa noche, por primera vez desde que el teléfono sonó a las 6:47 de la mañana, sintió algo que casi había olvidado. Esperanza.
Sophie podría tener una oportunidad. Y a veces, una sola oportunidad es todo lo que necesitas. Para la mañana del miércoles, Isabelle no había dormido realmente en 26 horas. Estaba en la cafetería del hospital, con un café que ya se había enfriado por segunda vez, cuando lo vio entrar. Julian Reed. 42 años. Su cabello oscuro tenía hilos plateados en las sienes que no estaban allí una década atrás. Sus hombros eran más anchos de lo que recordaba. Su rostro estaba un poco más marcado, como suele pasar con las personas que trabajan duro y piensan aún más. Vestía jeans y un suéter verde oliva, en lugar de los trajes a medida que Graham siempre prefería. Y había algo en esa simple elección que lo decía todo sobre la diferencia entre los dos hombres. Sus ojos color avellana la encontraron desde el otro lado de la sala. Cálidos. Firmes. Caminó hacia ella sin prisa. Se sentó frente a ella como si los 10 años de silencio fueran solo una ventana abierta que ahora cerraba con naturalidad. «Hola», dijo. Durante un momento, ninguno de los dos pudo decir nada más. «¿Estás bien?», preguntó. 3 palabras. Y Isabelle sintió cómo se le cerraba la garganta. Porque Graham nunca había sido el tipo de hombre que empezaba por ahí. Graham entraba a las habitaciones exigiendo respuestas. Julian entraba preguntando si todos estaban bien. «No», admitió ella. «No lo estoy». Él extendió la mano y apretó la suya por un segundo. «Sin cálculo. Sin condiciones. Cuéntame todo». Y ella lo hizo. La leucemia de Sophie. La prueba de ADN. La revelación de la superfecundación heteroparental. El descubrimiento de que Graham no era el padre biológico de ninguna de las niñas. Y la noche de junio de 2015 que había intentado enterrar para siempre. Se lo contó sin suavizar nada. Sin pedir perdón. Después de cada frase, la voz de la doctora Whitman resonaba en su mente. Sophie se estaba quedando sin tiempo. Y la verdad era más urgente que la incomodidad. Julian escuchó sin interrumpir. Sin acusar. Cuando terminó, él permaneció en silencio durante un largo momento. «¿Por qué no me lo dijiste cuando supiste que estabas embarazada?» «Porque creía que eran hijas de Graham. Volví con él ese mismo domingo. 2 meses después nos casamos. Cuando supe que estaba embarazada, ni siquiera se me cruzó por la cabeza que pudiera ser de otra persona». Lo miró. No sabía que esto era biológicamente posible hasta ayer. Julian asintió lentamente, procesando cada detalle como ella recordaba. «Entonces, una de ellas podría ser mía». «Sí. Aún no sabemos cuál. Puede ser Sophie. Puede ser Ruby». «¿Y la que está enferma es Sophie?» «Sí». Empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. «Entonces hagamos la prueba». La extracción de sangre de Julian tomó 5 minutos. Una jeringa. 2 viales. Etiquetas. Un congelador. La doctora Whitman explicó el protocolo. Tipificación acelerada de antígenos leucocitarios humanos, HOLA, con resultados en un máximo de 8 horas debido a la urgencia del caso. Julian se arremangó sin dudar. Respondió las preguntas clínicas con claridad. Y cuando la enfermera terminó, le dio las gracias como alguien que fue educado sabiendo que los modales no cuestan nada. Isabelle observó todo desde la puerta. Había algo en la postura de sus hombros. Rectos. Tranquilos. Que contrastaba con todo lo que había vivido en los últimos 2 años. Tribunales, cartas devueltas, puertas cerradas. Julian no había exigido nada para estar allí. Simplemente había llegado. Esto no es casual. El lenguaje corporal de alguien que actúa por elección es completamente distinto al de alguien que actúa por apariencia. Julian nunca cruzó los brazos. Graham había entrado al hospital el día anterior con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. La postura de alguien que defiende territorio. Julian había entrado a la cafetería con las manos abiertas sobre la mesa. La postura de alguien dispuesto a ayudar. A las 6 de la tarde, la doctora Whitman los llamó nuevamente. Isabelle y Julian se sentaron uno al lado del otro. No se tocaban. Pero había algo en la distancia medida entre ellos. Ambos inclinándose ligeramente hacia el centro.
Como dos imanes que aún no decidían qué hacer. Ya tenemos los resultados. La doctora abrió el expediente. Julian, tienes una compatibilidad de 5/10 con Sophie. Eso es típico en una relación padre-hija. Eres compatible para el trasplante. Isabelle cerró los ojos. Julian exhaló lentamente. Entonces soy su padre, dijo en voz baja. El ADN lo confirma. Usted es el padre biológico de Sophie. Él se giró hacia Isabelle. Ella lloraba sin poder controlarse. ¿Puedo conocerla?, preguntó. A las 9 de la noche, la doctora abrió la puerta de la habitación 412. Isabelle entró primero. Sophie estaba despierta, con un libro en el regazo, los ojos atentos a pesar de su debilidad extrema. Sophie, hay alguien que quiero que conozcas. Julian entró despacio. E Isabelle presenció ese fenómeno raro, imposible de medir científicamente. El momento exacto en que alguien se reconoce en un rostro que nunca ha visto. Los ojos expresivos. La forma de la nariz. La manera en que Sophie sonreía apenas de lado. Todo venía de Julian. Tan claramente que resultaba casi imposible que no lo hubiera notado en 10 años. Hola, Sophie, dijo él con esa voz suave. Me llamo Julian. Sophie lo observó con la seriedad particular de alguien que ha aprendido demasiado pronto a no confiar fácilmente en los adultos. ¿Eres mi papá de verdad? Julian miró a Isabelle. Ella asintió. Lo soy, dijo él, con la voz quebrándose. Lo soy. Sophie guardó silencio un segundo. Entonces, ¿me vas a dar tu médula ósea? Si tú quieres, sí. Me va a doler un poco a mí. A ti, nada. Te van a dejar dormida mientras ocurre. Sophie lo pensó con la practicidad de una niña que ya había enfrentado cosas mucho más aterradoras que una aguja. Está bien, dijo. Y luego, tan bajo que apenas fue un susurro. Gracias. Julian tomó su mano, tan pequeña dentro de la suya, y se quedaron así, hablando en voz baja, mientras Isabelle salía al pasillo. Porque hay cosas que merecen existir sin espectadores. Contexto importante. En un trasplante de médula ósea, al donante se le extrae médula del hueso pélvico bajo anestesia. Duele durante unos días, como un moretón profundo. El receptor recibe primero quimioterapia de alta dosis, y luego las células sanas se administran por vía intravenosa. La recuperación lleva semanas. La tasa de éxito con un donante haploidéntico, es decir, compatible al 50% como un padre, ha mejorado mucho en los últimos años, situándose entre el 70 y el 80%. El jueves por la mañana, la doctora Whitman llamó a Isabelle para una conversación que ella no esperaba. Tenemos que hablar de Ruby. Estaban en una pequeña oficina del tercer piso. La doctora abrió su tableta con el cuidado de quien sabe que lo que va a mostrar va a doler. Hicimos un chequeo estándar previo a la donación a Ruby. Isabelle se tensó. La doctora hizo una pausa. Ruby no puede ser donante. Isabelle parpadeó. Pero dijiste que es compatible en un 50%. Genéticamente, sí. Físicamente, no. La doctora giró la tableta hacia ella. El índice de masa corporal de Ruby es de 15,2. Para una niña de su edad, el mínimo absoluto necesario para garantizar seguridad bajo anestesia y recuperación es 16,5. Hizo una breve pausa. Pesa 60 libras. El mínimo para un donante pediátrico es 70. Su hemoglobina está en 9,8. Necesitamos al menos 12. Los números le golpearon como impactos espaciados. Tiene 10 años, dijo Isabelle. Exacto. La mayoría de las niñas de 10 años pesan bastante más que Ruby. Isabelle la miró fijamente. ¿Qué estás diciendo? Isabelle, estos valores indican desnutrición severa. El silencio que llenó la sala fue más frío que antes. ¿Cuánto tiempo ha estado Ruby bajo la custodia exclusiva de Graham? 2 años. La doctora dejó la tableta sobre la mesa. Su expresión había cambiado. Ya no era solo una médica. Había firmeza en su mandíbula. Hemos documentado signos de estrés crónico durante la evaluación de Ruby.
frecuencia cardíaca irregularmente elevada, patrones de conducta compatibles con trauma prolongado, dificultad para confiar en adultos, retraimiento. Hizo una pausa. Y pesa 60 libras. Isabelle sintió como la rabia y el dolor chocaban dentro de su pecho como dos trenes en la misma vía. Graham había privado de alimento a su hija. Ella no había estado allí para protegerla. Y él había usado ese tiempo para vaciar a una niña de 10 años desde adentro. ¿Qué pasa ahora? Su voz salió más dura de lo que pretendía. Ruby no podrá donar. Pero Julian es compatible y, como te dije, las tasas de éxito son muy buenas. Tenemos motivos para ser optimistas. La doctora sostuvo su mirada. En cuanto a Ruby, lo que acabas de escuchar me obliga a presentar un informe inmediato a Servicios de Protección Infantil. Isabelle asintió. Lo sé. ¿Tienes abogado? Ya no. Necesitas uno. Esta semana. Isabelle salió de la oficina y fue directamente al baño del pasillo. Cerró la puerta con llave. Abrió el agua fría. Mantuvo las manos bajo el chorro durante demasiado tiempo, mirando su propio reflejo sin reconocerse. 2 años. Graham había tenido 2 años con Ruby. Y había usado cada uno de esos días, de forma metódica, para vaciar a esa niña. El hambre. El aislamiento. La mentira repetida cada mañana, que su madre se había ido porque ella no valía lo suficiente. 60 libras. Isabelle se quedó allí hasta que pudo volver a respirar. Luego se secó las manos, enderezó los hombros y salió nuevamente al pasillo. Si había algo que Graham no había calculado, era que ella seguía de pie. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, el teléfono de Isabelle sonó con un número desconocido. ¿Isabelle R.S.? La voz era femenina, afilada como papel carbónico. Mi nombre es Patricia Lawson. Soy abogada especializada en derecho familiar. He estado siguiendo tu caso durante 2 años. Si necesitas ayuda para enfrentarte a Graham Pierce, llámame. Creo que podemos ganar. Isabelle miró el teléfono. ¿Cómo sabes de mi caso? Porque sé que el Dr. Martin Strauss perdió su licencia médica en 2022. Un año antes de firmar el informe psiquiátrico que Graham utilizó para quitarte a tus hijas. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Hagamos una pausa. En Estados Unidos, un psiquiatra cuya licencia es revocada no puede ejercer ni emitir informes válidos legalmente. Usar un documento médico falso o inválido en un juicio de custodia constituye perjurio y fraude procesal. Graham había presentado ante un juez un informe firmado por un médico sin licencia, al que había pagado para fabricar un diagnóstico falso. Y nadie lo detectó. El abogado anterior de Isabelle no tenía los recursos para investigarlo. Y ella perdió a sus hijas por eso. ¿Cuándo puedo verte? Preguntó Isabelle. Mañana por la mañana. Cafetería a 2 cuadras del hospital. Te envío la dirección. Patricia Lawson era exactamente el tipo de mujer que parece haber nacido sabiendo que el mundo intenta aplastar a quienes no tienen defensa. 50 y tantos años. Traje gris oscuro. Gafas de marco fino. Un maletín de cuero abierto sobre la mesa con una organización impecable. Cada pestaña etiquetada. Cada documento en su lugar exacto. El tipo de orden que hace sudar a cualquier abogado contrario. Cuando Isabelle llegó, Patricia ya estaba de pie. Isabelle R.S. Te estaba esperando. Se sentaron en un reservado. Patricia deslizó una carpeta sobre la mesa antes de que llegara el café. Durante 6 meses investigué este caso. Esto es lo que encontré. Abrió la primera sección. En 2022, el Dr. Strauss perdió su licencia médica por conducta poco profesional y fraude en facturación. Tengo los registros disciplinarios, la notificación de revocación y correspondencia que prueba que Graham Pierce le pagó por fuera. Isabelle miró los documentos con los ojos ardiendo. Me robó a mis hijas con una mentira. Sí. Y vamos a demostrarlo. Patricia pasó a la segunda sección. Vamos a presentar una moción de emergencia para modificar la custodia por 2 motivos. Primero, fraude al tribunal. El informe psiquiátrico es legalmente inválido y Graham lo sabía. Segundo, abuso infantil.
Los registros médicos de Ruby documentan desnutrición severa, un patrón de lesiones durante 18 meses y signos de trauma psicológico crónico. Va a intentar destruirme cuando se entere. Sin duda, respondió Patricia sin pestañear. Ya está planeando usar el ADN en tu contra. Va a llamarlo fraude de paternidad. Dirá que lo engañaste durante 10 años. Esto se va a poner feo. Cerró la carpeta. Pero tenemos una respuesta para eso. Hizo una pausa. Julian está aquí para salvar la vida de su hija. Graham estaba dejando que su hija pasara hambre como castigo. Un juez verá ambos lados, y no tendrá ninguna duda de quién es el monstruo en esta historia. A las 8 de la noche, Patricia trajo a un investigador privado. Frank Bishop. Un hombre de unos 50 años, rostro curtido, libreta en mano y una mirada que no dejaba escapar nada. Escuchó todo sobre Graham. ¿Dónde trabajaba? ¿Cómo vivía? Sus hábitos. Sus finanzas. Y fue directo. Dame 3 días. Encontraré lo que está ocultando. A las 8 de la noche, la doctora Whitman llamó a Isabelle. El recuento de glóbulos blancos de Sophie acaba de bajar a 800. No podemos esperar más. Tenemos que adelantar el trasplante a mañana a las 9 de la mañana. ¿Puede Julian estar aquí a las 7 para el preoperatorio? Isabelle miró a Patricia, que la observaba con total concentración. ¿Estamos listas?, preguntó Isabelle. ¿Podemos confirmar para mañana? Este es el tramo final. Colgó. Patricia habló en voz baja. Está ocurriendo ahora, Isabelle. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Y era cierto. El trasplante de Sophie. La batalla por la custodia. La investigación contra Graham. Su estudio de arquitectura al borde del colapso en Portland. Todo en la misma semana. Recuerda este momento. Porque es exactamente aquí, cuando todo está en contra de una persona al mismo tiempo, donde se descubre de qué está hecha. Isabelle se levantó y tomó su abrigo. Entonces que empiece. El sábado por la mañana llegó con una alarma que no era la suya. A las 6 y 7 de la mañana, el monitor cardíaco de Sophie se quedó en línea plana. Cuando Isabelle llegó a la habitación 412, las alarmas resonaban por todo el pasillo, y la doctora Whitman estaba dentro dando órdenes al equipo de emergencia. Atropina, medio miligramo en bolo intravenoso, ordenó, con la autoridad firme de alguien que ha visto esto antes y no piensa permitir que sea la última vez. La enfermera administró el medicamento. Isabelle se quedó inmóvil en la puerta, mirando a Sophie, tan pequeña bajo las sábanas, su pecho apenas moviéndose. 30 segundos. 1 minuto. El monitor emitió un pitido. 60 latidos por minuto. 70. 80. La doctora Whitman exhaló. Bradicardia severa, probablemente por un desequilibrio electrolítico. Lo corregiremos antes de la cirugía. Seguimos en horario. Miró a Isabelle desde la puerta. Sophie está estable. Julian se está preparando. Procedemos a las 9. Isabelle asintió. No podía hablar. A las 7 de la mañana, Julian llegó. Tranquilo. Resuelto. Como alguien que ya tomó una decisión tan firme que no deja espacio para el miedo. Antes de entrar al preoperatorio, se detuvo frente a Isabelle en el pasillo. Estoy con ella, dijo. No la voy a defraudar. Ella quiso decir gracias. Quiso pedir perdón. Quiso decir muchas cosas que una década de distancia volvía demasiado complejas para un pasillo de hospital. Solo dijo. Lo sé. Y fue suficiente. La extracción de médula ósea duró 2 horas. Isabelle esperó en la sala quirúrgica junto a su hermana Laura, que había llegado la noche anterior y no se había separado de ella desde entonces. Laura había llamado el viernes por la noche, después de ver una actualización vaga en redes sociales de un amigo en común. Estoy en el auto, había dicho. Llego antes de medianoche. No pidió permiso. No preguntó si Isabelle la necesitaba. Simplemente apareció. Así era Laura. La hermana menor con la que Isabelle había perdido contacto durante su matrimonio asfixiante con Graham.
La misma que había intentado llamarla decenas de veces sin respuesta. Y que apareció exactamente cuando hacía falta, sin ceremonias. Ahora no hablaba mucho. Solo sostenía la mano de Isabelle. Y le traía cafés que se enfriaban en las sillas junto a ellas. A las 9:30, la doctora Whitman salió con ropa quirúrgica. La extracción fue perfecta. Obtuvimos suficiente médula para el trasplante. Julian está en recuperación. Estará adolorido unos días, pero está bien. Hizo una pausa. Ya transfundimos la médula a Sophie. Está siendo trasladada a la unidad de cuidados intensivos. La doctora miró a Isabelle con algo que iba más allá de lo profesional. Ahora viene la parte difícil. Esperar el injerto. Las nuevas células deben asentarse en su médula y empezar a producir sangre. Eso tarda entre 10 y 14 días. Si el recuento de glóbulos blancos empieza a subir, sabremos que está funcionando. Hizo una pausa breve. Y si no, esperamos que lo haga. A las 11 de la mañana, Isabelle entró en la unidad de cuidados intensivos. Sophie estaba en una cama estrecha. Tubos salían de sus brazos. Una máscara de ventilación cubría su rostro. Su piel era translúcida. Su cabello, apenas unos mechones. Pero el monitor sonaba con ritmo constante. Isabelle se sentó a su lado y susurró. «Vas a ponerte bien, mi amor. Julian te dio su fuerza. Ahora solo tienes que resistir». En el sistema legal de Estados Unidos, en disputas de custodia graves, se designa un tutor ad litem. No trabaja para los padres. Trabaja exclusivamente para representar el interés superior de los niños. Investiga, entrevista y reporta directamente al juez. Cuando un padre abusivo enfrenta simultáneamente a un tutor ad litem y a servicios de protección infantil, el margen de maniobra se reduce muy rápido. El lunes por la mañana, Emily Richardson, de Servicios de Protección Infantil del Condado de King, llegó al hospital con un maletín de cuero y la serenidad profesional de alguien que hace un trabajo duro, y decide hacerlo de todos modos. Señora R.S., estoy aquí para realizar una evaluación de bienestar de Ruby, se presentó directamente. Por ley, la entrevista debe realizarse en privado. Ruby contará con un defensor infantil presente. Todo será grabado. Entiendo, asintió Isabelle, aunque cada instinto maternal le gritaba que no la dejara sola. Está lista. Emily observó a Ruby a través del vidrio de la puerta. La niña, sentada en la cama, coloreando. Sus movimientos demasiado contenidos para una niña de 10 años. Vamos a averiguarlo. La entrevista duró 1 hora y 20 minutos. Isabelle caminó por el pasillo junto a la doctora Whitman, mirando el reloj cada 3 minutos, contando pasos de ida y vuelta como si moverse pudiera acelerar el tiempo. Cuando Emily salió, su expresión era controlada. Pero había algo distinto en su mirada. Señora R.S., ¿podemos hablar en privado? En la sala de consulta, Emily abrió su maletín. Basándome en las declaraciones de Ruby y la evidencia médica, estoy registrando oficialmente un caso de negligencia infantil grave y abuso psicológico. Leyó despacio, dejando que cada palabra pesara. Ruby describió un entorno doméstico caracterizado por control extremo, aislamiento de usted y de su familia, y restricción alimentaria. Declaró que las comidas eran condicionales, solo se le daban cuando se comportaba correctamente, lo que significaba no mencionar a su madre, no pedir verla y no llorar. Las manos de Isabelle temblaban sobre su regazo. ¿Cuál era el castigo cuando no cumplía? Le retiraban la comida. Emily levantó la vista. Ruby me dijo que tenía hambre todo el tiempo. Incluso aquí, en el hospital, dijo que siente como si su estómago hubiera olvidado cómo sentirse lleno. Esto no fue descuido. Fue una decisión. Graham era abogado. Sabía exactamente lo que hacía. Y sabía cómo evitar dejar marcas físicas evidentes que una enfermera escolar pudiera detectar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Isabelle, con la voz tensa. Hoy presentaré un informe de emergencia ante el Tribunal de Familia del Condado de King. Basándome en la evidencia médica y el testimonio de Ruby, recomiendo la retirada inmediata de la custodia de Graham Pierce y la asignación temporal a usted.
Emily cerró el maletín. Ruby fue consistente en todo su relato. Eso pesa mucho ante un juez. Esa misma tarde, se presentaron las mociones de emergencia. A la mañana siguiente, el juez Harold Bennett emitió una orden de protección inmediata. Graham Pierce quedó prohibido de tener cualquier contacto con Sophie o Ruby, con efecto inmediato. La custodia temporal fue transferida a Isabelle, a la espera de una audiencia completa en 14 días. Patricia llamó con la noticia. «Las recuperaste». A las 2. Isabelle estaba en el pasillo del cuarto piso cuando escuchó esas palabras. Se dejó caer contra la pared hasta quedar sentada en el frío suelo de linóleo. Abrazó sus rodillas. Y lloró sin control mientras la gente pasaba a su lado, fingiendo no mirar. Algunas victorias llegan exactamente así. No con aplausos, sino con vos en el suelo de un hospital, con las manos cubriéndote el rostro, permitiendo por fin que el alivio supere al miedo. Esa misma tarde, Frank Bishop llamó a Patricia. «Encontré algo». «¿Están en una línea segura?» Patricia puso el altavoz. Isabelle estaba frente a ella. Graham creó una campaña de recaudación llamada Fondo para el Tratamiento de Sophie justo después del diagnóstico, dijo Frank. La difundió en redes sociales, su iglesia y contactos del bufete. Recaudó $475.000. 1.247 personas donaron. Isabelle se quedó inmóvil. ¿Cuánto llegó realmente al hospital? Aproximadamente 190.000. Patricia cerró los ojos un instante. ¿Y los 285.000 restantes? Preguntó Isabelle, con la voz apenas un hilo. Desaparecieron en 3 movimientos, respondió Frank. 95.000 fueron transferidos a una cuenta offshore en las Islas Caimán, a nombre de una empresa fantasma llamada Pierce Holdings. Sin empleados, sin dirección física. Hizo una pausa. Otros 125.000 se pagaron como honorarios a un supuesto doctor Leonard Klein por planificación de tratamiento especializado. Silencio. Ese doctor no existe. Revisé todas las bases de datos médicas del país. Es una identidad completamente inventada. Y los últimos 65.000, continuó, Graham se los pagó a sí mismo como gastos administrativos por gestionar la campaña de su propia hija. Nada de esto fue informado a los donantes. El silencio en la sala se volvió denso. Frank, la voz de Patricia bajó a un tono peligroso. ¿Puedes documentar todo esto en un informe formal? Dame 48 horas. Será irrefutable. Hizo una pausa. Pero hay algo más. Graham abrió una cuenta bancaria a nombre de Ruby hace 2 años, justo después de obtener la custodia. Hay $5.000 ahí. Ruby tiene 10 años. Usó su número de seguridad social para abrir la cuenta y ocultar dinero desviado. Isabelle sintió como el estómago se le revolvía violentamente. Más tarde esa noche, entró en la habitación de Ruby en el hospital. La niña estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la cama, con una tableta prestada por una enfermera apoyada en su regazo. Cuando vio a Isabelle, la dejó a un lado. «Mamá, papá me mostró una vez una cuenta bancaria con mi nombre. Dijo que estaba ahorrando para mi universidad. ¿Eso es verdad?» Isabelle se sentó a su lado, eligiendo cada palabra con extremo cuidado. «Tu padre hizo cosas que no estaban bien, Ruby. La próxima semana vamos a hablar con un juez y le vamos a mostrar todas las pruebas. Pero lo importante ahora es que estás a salvo». Ruby guardó silencio un momento. ¿Va a venir a buscarme otra vez? Isabelle la abrazó con fuerza. Nunca más. Ruby apoyó la cabeza en el hombro de su madre. E Isabelle sintió como el cuerpo de la niña finalmente se relajaba. Liberando meses. Tal vez años de tensión. Como un resorte que por fin recibe permiso para soltarse. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto? Graham pasó 2 años construyendo una narrativa en la que Isabelle era inestable, peligrosa e incapaz. Y al final, el inestable era él. Desviando dinero del fondo contra el cáncer de su hija. Usando el número de seguridad social de una niña de 10 años para lavar dinero. Inventando médicos inexistentes.
La diferencia entre ellos era simple. Isabelle era una madre. Graham era un gestor de riesgos intentando administrar su propia impunidad. El martes, la seguridad del hospital alertó a Patricia. Graham había sido visto en el vestíbulo principal intentando acceder al área pediátrica. La recepcionista le negó la entrada. Se fue antes de que seguridad pudiera intervenir. Patricia lo documentó y notificó al Departamento de Policía de Seattle. El jueves, volvió. Las cámaras de seguridad lo captaron acercándose al mostrador exigiendo el número de habitación de Ruby. La recepcionista se negó. Él escaló la situación. Ella llamó a seguridad. Él huyó antes de que llegaran. 2 violaciones de una orden de protección en 72 horas. Cada violación nos da más munición, dijo Patricia. Se está enterrando solo. El sábado por la mañana, la policía de Seattle llegó al lujoso departamento de Graham. Fue arrestado por violar la orden de restricción. Esta vez, el juez le negó la libertad bajo fianza. Graham Pierce permanecería en una celda del condado de King hasta su audiencia. Stephanie Cole, la mujer que había estado aferrada al brazo de Graham el primer día, envió un mensaje a Patricia 2 días después del arresto. Solo decía que había terminado la relación y que, si necesitaban algo, podían contactarla. Patricia guardó el número. Esa noche, por primera vez en 2 semanas, Isabelle y sus 2 hijas durmieron en la misma habitación del hospital sin que Isabelle despertara ante cada ruido en el pasillo para comprobar si era él. No lo era. La audiencia de custodia duró 2 días. Patricia presentó cada prueba con la precisión de alguien que llevaba meses armando un rompecabezas y finalmente tenía toda la atención del juez. La doctora Whitman fue la primera testigo. Describió el estado de Sophie al llegar. Semanas de síntomas ignorados. 7 llamadas perdidas de la enfermera escolar. 4 citas pediátricas canceladas. Luego describió el estado de Ruby con una frialdad clínica que hacía los datos aún más devastadores. Peso en el percentil más bajo para su edad. Pérdida de densidad ósea. Deficiencias severas de vitamina D y hierro. Marcadores hormonales consistentes con privación calórica crónica. El abogado de Graham intentó una defensa débil. ¿No podría ser simplemente que la niña es selectiva con la comida y tiene poco apetito? Seamos claros. Este hombre se levantó en un tribunal y usó come poco como defensa ante pérdida ósea médicamente documentada. Eso requiere audacia, o desesperación. La doctora Whitman no parpadeó. Los niños con poco apetito no desarrollan pérdida de densidad ósea ni desequilibrios hormonales. Esos son indicadores médicos de restricción calórica deliberada. No es una característica física. Es negligencia médica. Emily Richardson, de Servicios de Protección Infantil, confirmó que Ruby había descrito un entorno de control, comidas condicionadas y aislamiento psicológico. La doctora Rebecca Klein, psicóloga infantil especializada en trauma, presentó su evaluación. Ruby mostraba síntomas de trauma complejo, hipervigilancia y conducta de acumulación de comida en su habitación del hospital. Los niños que esconden comida, explicó con calma, lo hacen porque han aprendido que su próxima comida puede desaparecer en cualquier momento. Es un mecanismo de supervivencia. No se desarrolla en un entorno saludable. Luego se levantó Margaret Hoy, la tutora Adelitem. No trabajaba para Patricia. No trabajaba para Graham. Trabajaba para las niñas. Su señoría, dijo, con la voz resonando en la sala, he revisado los expedientes, entrevistado a las menores y consultado a los expertos médicos. Mi recomendación a este tribunal es inequívoca. Sophie y Ruby Reese no están seguras bajo la custodia del señor Pierce. Nunca lo estuvieron. El abogado de Graham no tenía nada que decir. $475.000 recaudados. 190.000 entregados. 285.000 desviados a través de una empresa fantasma, un médico inexistente, una cuenta offshore y la identidad de una niña de 10 años. La defensa no tenía respuesta ante los estados bancarios. El juez Bennett se quitó las gafas y miró su escritorio durante un momento que pareció eterno. Entonces Graham pidió hablar. Mira la audacia. Después de toda la evidencia, los registros médicos,
las cuentas bancarias, las cámaras de seguridad. Graham Pierce creyó que podía hablar y salir de eso. Apareció en el monitor del tribunal por videollamada desde la cárcel del condado. El uniforme naranja contrastaba brutalmente con el hombre que solía vestir trajes a medida para impresionar jueces. Se veía más delgado. Pero sus ojos seguían igual. Fríos. Calculadores. Convencido de que podía controlar cualquier sala. ¿El señor Pierce desea hacer una declaración?, preguntó su abogado. Sí. Graham miró a la cámara. Amo a mis hijas. Cometí errores, pero soy el padre legal de Ruby. La crié durante 10 años. La Constitución protege los derechos parentales. No pueden romper mi relación con ella basándose en acusaciones. Patricia se puso de pie. Señor Pierce. Ruby ingresó al hospital con un peso de 60 libras, con pérdida ósea y deficiencias vitamínicas severas. Usted es abogado. Es un hombre inteligente. ¿Está diciendo seriamente ante este tribunal que no notó que su hija se estaba muriendo de hambre? La mandíbula de Graham se tensó. Era difícil con la comida. Ruby declaró ante Servicios de Protección Infantil que se le retiraban las comidas como castigo cada vez que mencionaba a su madre. ¿Eso es lo que usted llama ser difícil con la comida? Silencio. También le dijo repetidamente que su madre la había abandonado porque era una mala niña. ¿Confirma eso? La estaba protegiendo de la verdad. ¿Qué verdad, señor Pierce? Que su madre intentó contactarla más de 7000 veces y usted devolvió cada carta sin abrir. Que el informe psiquiátrico que utilizó para quitarle a estas niñas a su madre fue firmado por un médico sin licencia, al que usted le pagó $2000 por fuera. Patricia se giró hacia el juez. Eso es fraude procesal. Este hombre no es una víctima. Es el arquitecto de cada capa de engaño en este caso. Graham abrió la boca. ¿Y los $285.000? Continuó Patricia sin darle espacio. Mientras Ruby pasaba hambre como castigo, usted robaba cientos de miles de dólares a 1247 personas que creían que estaban salvando la vida de Sophie. ¿Cómo le explica eso al tribunal? El silencio de Graham se prolongó. La cámara captó su mandíbula rígida. Sus ojos. Ya no solo fríos. Vacíos. Sin rastro de arrepentimiento. No tengo nada más que declarar. La pantalla se volvió negra. El juez Bennett miró a los abogados. Luego miró a Isabelle. Se levanta la sesión. Retomaremos mañana a las 9 de la mañana para el fallo. Isabelle salió del tribunal con las piernas temblando. Patricia caminaba a su lado. Estamos ganando. Isabelle no dijo nada. Solo miró el cielo de Seattle. Ese gris constante que los locales dejan de notar. Y respiró profundo. Mañana sería el final. O eso creía. A las 10 de la noche, el teléfono de Patricia sonó. Era Stephanie Cole. Estaba empacando mis cosas en el departamento de Graham, dijo, con la voz temblorosa. Encontré algo en el sótano, detrás de unos archivos viejos de impuestos. Hizo una pausa. Era una caja de cartón. Creo que necesitan ver esto ahora mismo. A la mañana siguiente, Stephanie entró en la oficina de Patricia con la caja en las manos. Sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Dentro había historiales médicos antiguos, un disco duro externo cubierto de polvo y 8 blísteres vacíos de pastillas. Frank Bishop abrió primero los registros médicos. Graham Pierce, abril de 2014. Su voz se volvió más lenta. Como alguien leyendo un plano de una bomba y sin poder creer lo que ve. Diagnóstico: oligospermia severa. Recuento de espermatozoides críticamente bajo. Probabilidad de concepción natural, menos del 15%. Isabelle se quedó mirando el papel. Graham lo sabía. Desde hacía 11 años. Sabía que prácticamente era infértil. Y más de un año después, ella había quedado embarazada. Frank conectó el disco duro. Trabajó en silencio durante 40 minutos. Cuando levantó la mirada, tenía la expresión de un investigador que acaba de encontrar el peor escenario posible. Historial de búsqueda recuperado. Mayo y junio de 2015.
Giró la pantalla. ¿Cómo sabotear anticonceptivos? Pastillas falsas idénticas a la marca original. ¿Cómo provocar un embarazo sin ser detectado? El aire pareció desaparecer de la habitación. Frank abrió un correo electrónico recuperado. Enviado por Graham a sí mismo. Fecha: 10 de junio de 2015. Pedido realizado. Nunca se dará cuenta. Una vez que esté embarazada, no podrá irse. Patricia se puso de pie lentamente. Frank, imprímelo. Luego apareció el comprobante de compra. 10 de junio de 2015. 90 pastillas placebo. Pastillas de azúcar diseñadas para parecer idénticas al anticonceptivo recetado a Isabelle. Enviadas a la oficina de Graham. Stephanie dejó los 8 blísteres vacíos sobre la mesa en silencio. Isabelle miró todo. Los informes médicos. El historial de búsqueda. El recibo. Los blísteres. Y sintió como una claridad fría y absoluta ocupaba el lugar donde había vivido la confusión durante 10 años. Ella había creído que el embarazo fue un accidente. Había creído que su noche con Julian había complicado ese accidente. Había cargado con la culpa durante una década, por algo que nunca fue su culpa. Graham había planeado el embarazo. Había cambiado sus anticonceptivos por pastillas de azúcar. Había calculado que, si ella quedaba embarazada, no se iría. Y acertó. Porque ella se quedó. Se casó con él. Intentó construir una familia con un hombre que la había atrapado manipulando su propio cuerpo. En el sistema legal de Estados Unidos, la coerción reproductiva se reconoce como una forma grave de violencia doméstica. Es una violación de la autonomía corporal que, combinada con fraude y malversación, aumenta significativamente las penas. Graham no solo había destruido su matrimonio. Había destruido su derecho a elegir, antes de que el matrimonio siquiera comenzara. Patricia llamó a la agente federal Nicole Hart esa misma mañana. A las 11 de la mañana, la nueva evidencia fue presentada ante el tribunal. El abogado de Graham permaneció en silencio tanto tiempo que el juez Bennett tuvo que preguntarle 2 veces si tenía objeciones. No tenía ninguna. El fallo se emitiría al día siguiente. Y esta vez, la coerción reproductiva se sumaría a la montaña de cargos federales. Esa noche, Isabelle recibió un mensaje que no esperaba. Era de su padre, Richard Reese. Vimos las noticias. Vamos camino a Seattle. No tienes que vernos. Solo queremos estar cerca. Isabelle miró la pantalla durante largo rato. Habían pasado 11 años desde que realmente habló con sus padres. Desde que Graham los convenció de que ella era inestable. De que necesitaba espacio. De que él sabía que era lo mejor para la familia. Y ellos le creyeron. Era una herida antigua. Profunda. Pero estaban yendo. Isabelle respondió con una sola línea. Tribunal. 9 de la mañana. Jueves. El juez Harold Bennett entró a la sala con una resolución de 47 páginas en la mano. Se puso las gafas. Miró a Isabelle. Luego al monitor donde Graham apareció por última vez. En el caso Reese contra Pierce, habiendo revisado todos los testimonios, pruebas y argumentos legales, la función de este tribunal no es premiar la biología. Es proteger a los niños. Se giró hacia la pantalla. Graham Pierce representa un peligro claro y presente para sus hijas. Descuidó a Sophie durante semanas mientras su cáncer avanzaba. Privó sistemáticamente a Ruby de alimento como forma de control psicológico. Robó $285.000 destinados a salvar la vida de su hija enferma. Saboteó los anticonceptivos de su esposa para forzar un embarazo y atraparla en un matrimonio. Utilizó documentos médicos falsos para engañar a este tribunal y separar a una madre de sus hijas. Y mintió sistemáticamente a esas niñas durante 2 años. Hizo una pausa pesada. La biología no borra el abuso. La mandíbula de Graham no se movió. Pero Isabelle pudo ver sus manos, al borde del encuadre, apretando la mesa con los nudillos blancos. El agarre de alguien que intenta mantener un control que ya perdió. Por lo tanto, otorgo la custodia legal y física completa de Sophie Reese y Ruby Reese a Isabelle Reese,
con efecto inmediato. Se revocan todos los derechos parentales de Graham Pierce. Se le prohíbe cualquier contacto con las menores de forma permanente. Isabelle ya estaba llorando antes de que el juez terminara. Detrás de ella, en la sala, su madre, Catherine, sollozaba sin ocultarlo. Su padre, Richard, tenía el rostro entre las manos. Patricia apretó el brazo de Isabelle. Son tuyas. Las dos. 2 horas después, en el Tribunal Federal del Centro, la jueza María Álvarez dictó la sentencia penal. Patricia había coordinado con la Fiscalía para que las audiencias fueran consecutivas. Sin darle a Graham ni un segundo para recomponerse. Graham Pierce estaba de pie en la sala federal. De espaldas a Isabelle. Las manos esposadas al frente. Su defensor público parecía un hombre al que le habían entregado un barco que ya se estaba hundiendo. Graham fue declarado culpable de fraude electrónico, malversación, lavado de dinero, coerción reproductiva, abuso infantil, perjurio y obstrucción de la justicia. La voz de la jueza Álvarez tenía ese peso que no necesita volumen para cortar. La evidencia en su contra es abrumadora. Saboteó la autonomía corporal de su esposa para forzar un embarazo. Explotó a una menor vulnerable para beneficio económico. Privó de alimento a otra. Traicionó la confianza de su esposa antes incluso del matrimonio y ridiculizó el sistema judicial. Abrió el expediente. Las guías federales recomiendan una condena de 18 años. No veo ninguna razón para apartarme de ello. Lo miró directamente. Cumplirá 18 años de prisión federal, concurrentes con las condenas estatales. Será elegible para libertad condicional en 15. Graham abrió la boca para hablar. La jueza lo interrumpió. Deberá pagar $285.000 en restitución al Fondo Médico de Sophie, $150.000 a Isabelle R.S. en daños punitivos y $75.000 al Fondo Estatal de Compensación a Víctimas. Todos sus bienes serán incautados y liquidados para cubrir estas deudas. Pausa final. Y su licencia para ejercer derecho queda revocada permanentemente. Nunca volverá a pisar un tribunal como abogado. Graham finalmente habló. Su voz había perdido toda su seguridad. Amo a mis hijas. La jueza lo miró. Usted robó a una niña con cáncer. No parpadeó. No es la palabra que yo usaría. Llévenselo. Isabelle observó cómo se lo llevaban. El sonido de sus pasos encadenados. El uniforme naranja. Los hombros que ya no estaban erguidos. No sintió triunfo. Sintió algo más silencioso. La sensación clara de una puerta pesada cerrándose para siempre. Y ella, al otro lado. A salvo. A las 3 de la tarde, volvió al hospital infantil de Seattle. Sophie y Ruby estaban en la habitación de Sophie. Sophie estaba recostada en la cama, con un libro apoyado sobre las piernas. Ruby estaba sentada sobre las sábanas. Ambas levantaron la mirada hacia la puerta en cuanto Isabelle entró. Isabelle se sentó en el borde de la cama y tomó las manos de las dos. El juez dijo que se quedan conmigo para siempre. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par. ¿Para siempre? Papá no puede venir a buscarme. Nunca más. Estás a salvo. Ruby enterró el rostro en el hombro de su madre y comenzó a llorar. No era un berrinche infantil. Era ese llanto que nace cuando alguien ha cargado demasiado peso durante demasiado tiempo, y por fin encuentra un lugar donde soltarlo. Sophie apretó la mano de Isabelle con fuerza. Mamá. Su voz era suave. Pero había más color en sus mejillas que en semanas. Esa chispa que la leucemia había intentado apagar. Estaba volviendo. ¿Julian sigue siendo mi papá? Isabelle levantó la mirada. Julian estaba en la puerta, observándolas con esa calma firme y cálida. Ser papá es más que el ADN, dijo Isabelle suavemente. Julian quiere ser parte de tu vida. Si tú quieres. Sophie lo miró. ¿Puedes venir a mi próximo control, Julian? Él entró en la habitación y se sentó junto a la cama. Sería un honor. Ruby levantó el rostro del hombro de Isabelle y lo observó durante un momento. Luego, con una seriedad demasiado grande para una niña de 10 años. Voy a llamarte tío Julian. ¿Está bien?
Él sonrió. Y fue una de las pocas veces que Isabelle lo vio con los ojos llenos de lágrimas. Más que bien. 6 meses después, la doctora Torres entró en la consulta con una sonrisa que los oncólogos solo muestran cuando tienen las mejores noticias posibles. Sophie, dijo, estás oficialmente en remisión completa. No hay células cancerígenas detectables. Los ojos de Sophie se abrieron. Entonces, ¿estoy curada? Estás evolucionando de forma excelente. Te vamos a controlar durante 5 años como parte del protocolo, pero tu pronóstico es muy bueno. El trasplante fue un éxito. Isabelle sintió la mano de Julian apretar la suya. Ruby abrazó a Sophie con tanta fuerza que casi se caen de la camilla. Y en ese momento, en una sala de hospital con paredes beige, olor a alcohol y el murmullo del pasillo al otro lado de la puerta. Algo que había estado roto durante 12 años, volvió a unirse. Ruby tenía un camino largo por delante. Las sesiones semanales con la doctora Klein continuaron durante meses. En una de ellas, a la que Isabelle pudo asistir, Ruby dijo algo que nunca olvidaría. Antes pensaba que mi papá no me quería porque yo era una mala niña. Ahora sé que el que estaba roto era él. La doctora Klein se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y cómo te sientes ahora con tu mamá? Ruby miró directamente a Isabelle. Mamá es el lugar más seguro que conozco. Las pesadillas que antes despertaban a Ruby 5 veces por semana fueron disminuyendo. Luego una vez al mes. Luego menos. Se unió a un equipo local de fútbol en Portland. Hizo amigos. Aprendió a confiar otra vez. Pero en la medida correcta. Y eso es muy distinto a confiar en todos. El estudio de Isabelle sobrevivió. Marcus logró ganar tiempo con los inversores de la Torre Morrison. Ese mes firmaron 3 nuevos clientes. Y Julian propuso una fusión que dio origen a R.S. Morrison y Red Architecture. 12 empleados. Ingresos anuales cercanos a los $5 millones. Y una cultura basada en una idea simple. Las personas que cuidan de sus familias son mejores profesionales, no peores. Los padres de Isabelle, Richard y Catherine, viajaban desde Seattle todos los meses. Catherine le enseñó a Ruby a hacer galletas con chispas de chocolate en la cocina de Portland. Richard jugaba ajedrez con Sophie. Y perdía cada vez más seguido. Una noche, después de que las niñas se fueran a dormir, Richard tomó la mano de Isabelle en el sofá. Perdimos demasiado tiempo, dijo, con la voz cargada de arrepentimiento. No voy a perder ni un día más. Ella no respondió de inmediato. Algunas heridas necesitan tiempo. Pero apretó su mano. Y a veces, así es como empieza el perdón. No con grandes discursos. Sino con un gesto silencioso en la calma de un living. Graham envió 14 cartas desde prisión federal. Isabelle leyó las 2 primeras y dejó de hacerlo. Decía que estaba en terapia. Que entendía sus errores. Que quería que Ruby supiera que la extrañaba. Tal vez cuando cumplan 18, le dijo Isabelle a Patricia por teléfono. Ellas decidirán. Por ahora, las niñas estaban demasiado ocupadas siendo felices. Y eso era suficiente. Un domingo de marzo, Isabelle estaba en el patio trasero de su nueva casa en Portland organizando un asado. Julian estaba en la parrilla. Sus padres estaban allí. Marcus con su nueva pareja. Su hermana Laura. Su mejor amiga Vanessa. Todos los que se quedaron. Los que volvieron. Los que aparecieron cuando la niebla finalmente se disipó. Una amiga fotógrafa de Laura sugirió una foto familiar. Tardaron 40 minutos en acomodarse. Marcus se salía del encuadre. La novia intentaba esconderse detrás de Laura. Richard puso la mano en el hombro equivocado 3 veces antes de que alguien lo corrigiera. Las familias reales son así. Incluso las fotos perfectas son un caos. Bien, todos juntos. Sonrían de verdad. Isabelle estaba en el centro. Un brazo rodeando a Sophie. El otro a Ruby. Julian justo detrás de Sophie, con la mano apoyada suavemente en su hombro. Los abuelos a los lados. Marcus y Laura ajustándose en los extremos. Justo antes del flash,
Ruby susurró. Mamá, ¿así se ve una familia feliz? Isabelle besó la cabeza de su hija. Así se ve nuestra familia. La cámara disparó. E Isabelle pensó en todo lo que había aprendido. No de un libro. No de una charla. Sino de 732 días sin sus hijas. De una enfermedad que casi se lo quitó todo. De una verdad que destruyó una mentira, y construyó algo imposible de romper. La familia no es quien aparece en un papel. La familia es quien aparece cuando importa. Julian apareció en un hospital sin dudar cuando una niña que no sabía que existía lo necesitaba. Ruby volvió a llamar mamá a alguien después de que la vida intentara borrarla de su memoria. Graham estuvo presente físicamente durante 10 años, y eligió ser cruel. La biología no explica eso. El amor sí. Mira esta historia. Y quédate con esto. Porque es la lección más importante de todas. Lo opuesto a una familia tóxica no es la soledad. Es la familia que construyes con quienes eligen quedarse. No hay fórmula mágica. Solo decisiones diarias. Una y otra vez. Incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Isabelle casi lo perdió todo. Y reconstruyó cada pieza. No en un día. No con un gran gesto. Sino con pequeñas decisiones valientes. Marcar el número de Julian. Firmar con Patricia. Ponerse de pie en ese tribunal con la voz temblando. Así es como cambia una vida. No de golpe. Sino una decisión valiente a la vez. Ahora te toca a ti. ¿Qué te deja esta historia? Mira tu vida. ¿Hay alguien a quien no estás protegiendo por miedo a lo que puede costarte enfrentarlo? ¿Hay una verdad que estás posponiendo porque nunca parece el momento adecuado? Isabelle esperó 2 años. No por debilidad, sino porque no tenía las herramientas. Y cuando las tuvo, las usó todas. Déjame tu reflexión en los comentarios. Leemos cada una. Y si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite escuchar que no está solo. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, este es el momento. Porque cada historia que contamos deja algo que vale la pena quedarse. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.